primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021, evento coorganizado por el capítulo estudiantil AAPG Luz y la Sociedad de Ingenieros Geodésicos, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, en conmemoración del aniversario número 63 de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia y el primer aniversario de SIGMA. Mi nombre es María Vanessa Páez y tengo el placer de ser la moderadora en esta conferencia. Durante las jornadas estaremos presentando 10 conferencias a realizarse todos los sábados del mes de octubre, enalteciendo a la ingeniería geodésica aplicada en diversas áreas temáticas como aplicaciones GNSS, teledetección, geología y geofísica, hidrografía y obras civiles. En nombre de todo el comité organizador del evento, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta conferencia titulada Mediciones hidrográficas y su aplicación en la construcción costa afuera en el Golfo de México, que será dictada por el ingeniero Rafael Ávila. Sobre el ingeniero Rafael, puedo decir que es ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia en el año 2006, con más de 15 años de experiencia en diversas áreas, con un enfoque principal en operaciones de levantamiento costa afuera. Comenzó su carrera como integrante del equipo de investigación en laboratorios de geodesia física y satelital de la Universidad del Zulia. Su experiencia en construcción marítima comienza en el año 2006, trabajando en Venezuela Divers, subcontratista de operaciones con buzos industriales en el lago de Maracaibo, y luego con Fugros Chains en Houston, Texas. Desde el 2007, en el año 2013, se une a la compañía de construcción marítima Subsea 7, donde se desempeña como gerente de levantamiento costa afuera, liderando todas las fases, desde la conceptualización de los campos hasta la gerencia en la ejecución de la construcción y digitalización. Bienvenido, ingeniero Rafael. Las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Le dejo la palabra al ingeniero Rafael. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por atender a la presentación y bueno, comenzamos. Voy a estar hablando de las mediciones hidrográficas y cómo esta área de la geociencia se aplica dentro del campo de la producción petrolera en la costa afuera, en las operaciones de costa afuera en el Golfo de México. Bueno, el contenido de la presentación va a estar dividido de la siguiente forma. Voy a hablar de unos conceptos generales de lo que son las mediciones hidrográficas, hablar un poco de la instrumentación que se utiliza dentro de este tipo de mediciones, cómo se hacen esas mediciones, qué tipos son. Después hablaremos en profundo de cómo se realiza la exploración en el Golfo de México. Una corte mención de los sistemas de referencia, ya que es un tema interesante en el Golfo de México. Y se hablará de manera final de proyectos en específico realizados. ¿Qué son las mediciones hidrográficas? Bueno, las mediciones hidrográficas es la ciencia de la medición de las características en muchas áreas en el campo del océano. Para navegación marítima, construcción naval, dragado y a la vez las actividades de exploración y perforación de petróleo en costa afuera. Este es el área donde nos estamos desarrollando el día de hoy específicamente dentro de las mediciones hidrográficas. ¿Cuál es el levantamiento de costa afuera? Es la disciplina del levantamiento hidrográfico que se ocupa principalmente en la descripción del lecho marino, el fondo del mar, cómo está compuesto, cómo está, qué existe, cuál es su descripción. Y la infraestructura del campo petrolero submarino que está interactuando sobre él. Bueno, hablando de la instrumentación, los equipos de instrumentación que se utilizan para el posicionamiento en los levantamientos costa afuera generalmente se dividen en dos tipos. La navegación de superficie y la navegación marítima. La navegación superficie ya conocemos, estamos bastante
está al tanto de lo que son los sistemas de posicionamiento diferencial. Se obtienen las correcciones a través de satélite para posicionar las embarcaciones. Utilizamos los giroscopios, que son instrumentos que siempre marcan hacia el norte, sensores de movimiento para establecer el cabeceo y balanceo de las embarcaciones, y a su vez modernamente los sistemas de navegación inercial, que tienen componentes para medir la velocidad y aceleración. Estos sistemas estos instrumentos se incorporan dentro de los sistemas de navegación. Aquí hay unos ejemplos como por ejemplo WinFrog o EVA Navipack, donde todos estos componentes se conectan unos con otros para establecer la posición de las embarcaciones. Como ya he mencionado, todos estos sensores que se ubican en la superficie, en la embarcación, tienen que interactuar uno con otros. Todas las posiciones tienen que establecerse con respecto a un punto de referencia. Este punto de referencia es establecido a través de un control dimensional que se hace para ubicar cada uno de estos sensores con respecto a este punto referencial. Este punto, estas mediciones, a su vez, con la data proveniente de cada sensor, se ubica dentro del sistema de navegación, como ya mencioné, Navipack, AIVA, Quincy, WinFrog, y se produce el posicionamiento de la embarcación. Los sensores van a ser siempre iguales, bien sea en una levantación con una embarcación pequeña, una lancha, como los grandes barcos de construcción. Ahora de la navegación submarina. Estos son los sensores que van a estar debajo del agua. De igual manera tenemos giroscopios submarinos, tenemos perfiladores de conductividad, temperatura y densidad. Estos son utilizados para establecer la velocidad del sonido en el agua. Y tenemos los transectores y transpondedores acústicos. Hay transpondedores y transceptores de sistemas de USBL y sistemas LBL. Más tarde se hablará en específico cuáles son estos sistemas. Bueno, los instrumentos submarinos típicamente están ubicados en vehículos de operación remota como los robots ROV, o los sistemas de operación autónomos, los AUV, por sus siglas en inglés. De igual forma, así como se establecen los sistemas de referencia para colocar los sensores en las embarcaciones, se tiene que establecer un sistema de referencia para colocar los sensores en los vehículos submarinos, de tal forma de que todos los datos que provienen de cada uno de ellos establezcan una posición singular de los vehículos. USBL, o mediciones acústicas de línea base corta. Estas mediciones se realizan a través de un transceptor que está ubicado en la embarcación. Este transceptor consta con elementos o sensores que emiten una señal acústica, y la distancia entre cada uno de estos sensores se conoce con una precisión milimétrica. Cada uno de estos sensores emite una señal hacia el transpondedor. El transpondedor reconoce la señal e envía una respuesta. Bajo el concepto de velocidad, distancia y tiempo, se establece la velocidad. La velocidad se establece a través de, como se mencionó anteriormente, la velocidad del sonido en el agua. Por eso se tiene que medir con el sensor antes mencionado. Cada receptor va a obtener la misma señal. De tal manera que al establecer esa posición y hacer comparación de cada una de las mediciones con respecto a uno del otro, se establece la posición del transpondedor. Estos transpondedores pueden estar ubicados, como se mencionó anteriormente, en robots operados remotamente a través de un umbilical, vehículos autónomos o transpondedores que se colocan en el lecho marino.
Las mediciones de base larga. Tengo un pequeño video que quiero compartir para explicar estas mediciones. Esta compañía es una compañía que le presta servicios a nuestra compañera de construcción y nos prestó este video para mostrarle el concepto. Bueno, se establece un transpondedor en el lecho marino. Lo que se está tratando de hacer es llevar el concepto de los sensores que están en la embarcación al fondo. Se establece una red acústica, como pueden ver, de varios transpondedores, y luego se establece la posición de por lo menos 2 de esos transpondedores en el arreglo, de manera que se posiciona a través de la superficie. Se hace una calibración que va desde la superficie posicionando uno de esos transpondedores. ¿Por qué se requiere ese posicionamiento? Hay que establecer el azimut y la escala del arreglo acústico. Al establecer la escala y el azimut del arreglo acústico, se hacen mediciones entre cada uno de los transpondedores. Estos transpondedores pueden medir una distancia entre ellos con una precisión de hasta 5 centímetros. Se hace un arreglo de un ajuste de redes de mínimos cuadrados y se establece la posición del arreglo. Luego, como pueden ver, ya establecido el arreglo acústico, se puede posicionar el robot y boyas para delinear la instalación de las estructuras. De igual manera, se puede tomar posiciones en cada una de las esquinas de la estructura para establecer su posición y definir la ubicación final de cada una de ellas. ¿Cuál es el concepto de posicionamiento en LBL? Ya vimos la calibración, pero ¿cómo se desglosa para establecer una posición? Como pueden ver, este es un ejemplo de un arreglo acústico de 4 transpondedores. Cada uno de ellos va a medir un rango de distancia con respecto al transceptor. Utilizando esos rangos podemos derivar una posición, ya que tenemos 3 círculos de división. Conocemos la distancia de cada uno de ellos y con el cuarto podemos tener redundancia para hacer los cálculos. Bueno, como ya se mencionó, al establecer el método de posicionamiento, bien sea USBL, mediciones de base corta, o LBL, mediciones de base larga, hay varios métodos para la instalación de estructuras. Entre los más utilizados está el delineamiento con boyas. Se utiliza el posicionamiento para crear una red de boyas que está alrededor o recrea la ubicación de la estructura. Posteriormente se utilizan estas boyas para ubicar dentro de ellas dicha estructura. El posicionamiento con el vehículo. En este tipo de posicionamiento, el vehículo tiene algún arreglo que va a tener una interfase con la estructura. Esta interfase conecta de manera eficiente el vehículo con la estructura y por ende se utiliza la posición del vehículo para establecer la posición de la estructura y llevarla a su ubicación, la ubicación donde se pretende instalar. Y por último está el posicionamiento con transpondedor. Esta última, básicamente se coloca un transpondedor en alguna parte de la estructura y se miden las diferencias con respecto al lugar donde se quiere instalar, de tal manera que el transpondedor funciona como el vehículo de posicionamiento de la estructura. Siguientemente a continuación le quería hablar de la metrología. En los campos, cuando se culmina una línea de producción,
se tiene una estructura que se llama, por sus siglas en inglés, PLET, que es la estructura de determinación de línea de producción. Estas líneas de producción van a tener, a su vez, estar conectadas con los manifolds de producción de cada centro. Estos manifolds son utilizados para instalar varios árboles de producción en una sola ubicación. Para conectar los árboles de producción donde se encuentran los yacimientos con las líneas de producción, hay que instalar unas líneas de conexiones. Estas líneas de conexiones típicamente son líneas de conexiones horizontales o verticales. En el Golfo de México, mayormente se utilizan las líneas de conexiones verticales. Como pueden ver, son líneas que conectan los árboles de producción con los manifolds, y nuevamente existe otro para conectarlas con la línea de producción que van hacia la plataforma. La razón por la cual quería específicamente hablar de este tipo de mediciones es porque son las mediciones que requieren de más alta precisión en el campo, y son las mediciones que hay que tener más cuidado al realizarse. ¿Cómo se realizan estas mediciones? Estas mediciones se realizan colocando transpondedores con inclinómetros en las conexiones de producción. Como pueden ver, está uno en el manifold y otra en el árbol de producción. Como mencioné tempranamente, estas mediciones, estos transpondedores pueden establecer una posición acústica entre ellos de hasta 5 centímetros. Se realizan varias mediciones para tener redundancia en los cálculos, y así se establece la distancia horizontal entre ellos. De igual forma, estos equipos tienen un sensor de inclinación dentro de ellos. Este sensor de inclinación se activa y se va rotando en incrementos de 90 grados para tener mediciones en cada uno de los ejes. De esta manera se establece la inclinación. Con la distancia e inclinación son los parámetros que se pasan al equipo de ingeniería para la construcción de la línea de conexión. Bueno, ya hablamos de cómo son las mediciones, los equipos. Ahora me gustaría mostrarles específicamente cómo es el proceso de exploración en el Golfo de México. La parte primaria, la parte inicial, es la parte de exploración y la adquisición de los bloques de producción. En esta etapa se realizan levantamientos sísmicos por empresas privadas y públicas para definir la ubicación de los yacimientos. Estos datos son pasados principalmente a las entidades gubernamentales. A diferencia de la producción en tierra, donde los derechos minerales en los Estados Unidos son privados. En el Golfo de México los derechos minerales son públicos, y el gobierno ha creado dos instituciones para manejar esos intereses, que son la BESI y BON. Estas entidades obtienen estas mediciones sísmicas y establecen la valoración de cada uno de los bloques. A través de un proceso de licitación, las diferentes compañías privadas obtienen acceso al derecho de explotar estos bloques. Y estas organizaciones se encargan de otorgar los permisos para realizar esa exploración. Siguientemente está el paso de conceptualización del campo o el estudio de factibilidad. A veces, inclusive de que existe un yacimiento, hay que hacer un estudio si la inversión que se va a hacer para la exploración en este campo va a ser rentable. En esta división se hacen principalmente obteniendo los costos de barril de petróleo en el momento y el costo de desarrollar el campo. La siguiente fase es, ya hecho el estudio de rentabilidad y aprobado
y decidido que sí va a ser un proyecto rentable, empieza la ingeniería de diseño inicial, FEED por sus siglas en inglés. Esta sería la parte principal donde nos desarrollamos, nuestra compañía empieza a trabajar en esta parte del proceso. La ingeniería, aquí se hace la ingeniería básica para desarrollar los campos y dar paso a la adquisición, construcción y instalación, que es la siguiente fase, por EPIC, por sus siglas en inglés. Este paso es la ejecución del proyecto donde se realiza la ingeniería, adquisiciones, construcción e instalación. Como les mencioné anteriormente, podría hablarles un poco de cómo se desarrolla la ingeniería de diseño inicial, específicamente con respecto a las mediciones hidrográficas y levantamientos a costa afuera que realizamos. Hay otros conceptos de ingeniería, de tubería, metalurgia y otros afines, pero vamos a enfocarnos en cómo se hace el FEED en la parte de mediciones hidrográficas. En la parte de mediciones hidrográficas, mayormente lo que hacemos es tratar de obtener una digitalización del subsuelo, del terreno, para ver cuáles serían las maneras más efectivas de desarrollar el campo. Específicamente, el diseño de las rutas para los sistemas de construcción y producción. Como pueden ver, un ejemplo que he tomado aquí es el desarrollo de esta tubería. Se puede ver que esta sería la ruta más efectiva para llevar los carbonos. No se utilizaría a través de las partes más elevadas. Ya ha culminado el diseño y el FEED, se empezaría la parte de la ejecución del proyecto, donde está la ingeniería, adquisición, construcción e instalación. En la parte de ingeniería, específicamente en mediciones geográficas, se hace el estudio de qué tipo de posicionamiento se va a realizar. Dadas las tolerancias de instalación, si se puede utilizar un sistema de posicionamiento de base corta o un sistema de posición de base larga. Basado en los estudios del terreno, podemos definir qué tipo de posicionamiento se puede utilizar, qué técnicas se van a utilizar, desarrollar los procedimientos de movilización de las embarcaciones y los procesos para el posicionamiento de las estructuras. Ya establecidos los elementos de posicionamiento, sería la adquisición. Se podría ir a recibir a través de subcontratistas que pueden hacer el levantamiento, serían a través de la compañía principal, establecer qué elementos hay que adquirir para realizar el proyecto. En la parte de construcción no hay muy poco involucro por parte del campo de mediciones, pero sin embargo sí tenemos que realizar mediciones de control de dimensión. Las estructuras son fabricadas por el diseño de ingeniería y esos planos son entregados al equipo de surveyors y nosotros nos encargamos de hacer mediciones para comprobar que estas estructuras fueron completadas bajo los diseños de ingeniería. Y finalmente, en la parte de instalación se ejecutan la ubicación de todas las estructuras en el lecho marino. Aquí específicamente le quería mostrar un típico campo en el Golfo de México. El típico campo comienza con los árboles de producción. Estos árboles de producción son ubicados en los casings de exploración. Primero se hace la perforación y dejan los casings en el lugar. Esa sería la única parte que hacen los barcos de las plataformas de perforación. Ya dejado el casing, viene la parte de construcción como tal. En la parte de construcción, nosotros nos encargamos de ubicar los árboles de producción encima de los casing. Ubicamos los manifoldes de producción y se instalan las líneas de producción con la terminación. Como mencioné anteriormente, están las líneas de conexiones y por último están las líneas de control.
Estas líneas de control son líneas de fibra óptica que permiten manejar los equipos en el fondo marino. Por último, están los risers, que llevan los productos hacia la plataforma de producción, y las líneas de exportación que se encuentran desde el fondo y van hacia la costa. Como mencioné, uno de los puntos que quería también hacer referencia o mencionar son los sistemas de referencia. Típicamente, en la mayoría de las naciones, los sistemas de referencia son establecidos de manera nacional por una entidad y se llevan a cabo todas las mediciones bajo este sistema de referencia. En el caso específico del Golfo de México, dadas las leyes federales donde cada estado tiene potestad sobre sus yacimientos, cada uno de ellos establece diferentes sistemas de referencia. Esto causa un proceso donde hay que tener más cuidado, ya que cada estado tiene sus diferentes sistemas de referencia. Hay sistemas de referencia que están basados a los yacimientos o los bloques más a la costa, y hay unos que están más hacia la costa afuera. Como pueden ver, en el estado de Texas hay dos sistemas de referencia. El estado de Luisiana tiene un sistema de referencia, Mississippi tiene uno, Alabama tiene uno y Florida tiene 3. Más cuando se llega afuera en el campo, más profundidades más altas, se establecen las zonas UTM para los levantamientos. Bueno, ahora quería hablar de unos casos de ejemplos de proyectos que se han realizado y cómo se han aplicado las mediciones hidrográficas dentro de ellos. Primero es el proyecto NAKICA. El proyecto NAKICA es un proyecto de BP en el cual se ha hecho unos conexiones de varios yacimientos, como pueden ver, que están bastante alejados de la plataforma de producción. Últimamente se ha visto que las compañías han dado cuenta de que preferiblemente se pueden hacer varias instalaciones bastante extensas, de extensiones largas, y mantener una sola plataforma de producción para llevar cada una de ellas. Y, anteriormente se podría ver que, por ejemplo, hubiese estado ubicada otra plataforma de producción más cerca de los yacimientos, pero cada vez se ha podido llevar a cabo progresión en pozos más lejanos. Dentro del campo NAKICA, específicamente vamos a hablar del proyecto Ariel 7. Este fue el desarrollo de un pozo de producción y su conexión a la plataforma NAKICA. Para la ejecución de este proyecto se instalaron dos líneas de controles, una para instalar el sistema de conexión desde un centro de producción ya existente a otro, y llevar desde ese otro hacia el nuevo centro de producción A7. Y una línea de producción desde una manifold existente en el centro al nuevo pozo. Estas conexiones se hicieron con conexiones de cuello de cisne, y la profundidad en esta área va de 6.000 pies a 6.250 pies. El centro de perforación A7 o el centro de perforación nuevo estuvo compuesto por un árbol de producción y dos sistemas de control. Estos sistemas de controles se utilizan para operar el árbol de producción, y la conexión que venía se hizo a través de una línea flexible terminada en una conexión de cuello de cisne. El centro de perforación A1 es el centro de producción que ya estaba existente en el campo y al cual se iba a atar la producción.
había un manifold existente donde también se hizo una conexión de tipo de cuello de cisne para extraer los hidrocarburos del el centro A7, el nuevo. En este centro no había suficientes sistemas de controles, así que fue necesario traer desde otro centro controles hasta este centro de perforación y de manera conectarlo a la siguiente fase, que era el nuevo pozo A7. Y en el centro A5 solamente había una conexión de control, ya que en este centro sí habían centros de controles existentes que nos permitirían establecer conexión con el nuevo centro de control A7. Se determinó, basado a la profundidad de este campo, que no se podría utilizar sistema de posiciones de base corta, así que fue necesario utilizar sistema de posiciones de base larga. Se establecieron trípodes para colocar los transponders y este fue el arreglo utilizado para establecer la posición acústica en el centro A1. En el centro A5, como si iba a existir una conexión de un sistema de control, se tuvo que extender el centro de posición acústica permanente con dos estaciones temporales. Estas estaciones temporales se ubicaron para posicionar el final del sistema de control. De igual forma, en el nuevo centro A7 se ubicó un centro de un arreglo acústico permanente y se extendió con dos posiciones para establecer la posición de los excesos del sistema de control y los excesos del sistema de producción. Se decidió de igual forma utilizar el método de posicionamiento de boyas para ubicar las estructuras. Se ubicaron 3 boyas para posicionar cada uno de los sistemas, cada una de las estructuras. Estos son unos ejemplos de las estructuras que se instalaron para llevar a cabo el proyecto. Se establecen los sistemas de referencia con respecto al centro de las estructuras y se posicionan con respecto a la ubicación de las boyas. Instalación del sistema de control o el umbilical. Como estos sistemas de controles están basados en cables de fibra óptica, hay que definir con mucha precisión la distancia con respecto a la ubicación en uno de los centros de perforación y el otro. Esto se hace a través de marcas que se ubican cada 10 metros por toda la longitud del umbilical. De manera podemos saber con precisión cuánta distancia se ha instalado y cuánta distancia falta por instalar y llegar hacia el siguiente centro de producción. Como pueden ver, se establece la distancia o se conoce la distancia de la ruta del sistema de control y se establece una ubicación donde se va a colocar el exceso de cable. ¿Por qué existe un exceso? Bueno, si conocemos la distancia con respecto a un centro de producción al otro y se establecería una distancia de una línea recta, dado a que el barco podría tener movimientos a través de la ruta de instalación, el umbilical o el cable de control podría no llegar a su ubicación en el centro. Por lo tanto, se establece típicamente un 1% de más del cable requerido y se establece una posición donde se va a dejar ese exceso. Durante la instalación, cuando se está aproximando hacia la ubicación de esta área de exceso, se hacen unos cálculos para determinar cuánta distancia falta hacia el lugar donde se va a colocar el sistema de control y cuánto cable existe dentro de cuánto cable se mantiene dentro de la embarcación. Estos cálculos permiten definir cuánto es la distancia y cuántos son los cables que hay que dejar en el área de exceso. Se rediseña en ese momento la ruta y se instala
basado en la nueva ruta para llegar al área que se desea. Para las líneas líneas flexibles de producción, como se mencionó, se utilizaron líneas de cuello de ganso. Pueden ver que el nombre se relata con respecto a cómo se parece este tipo de conexiones. Parece un cuello de un ganso. De igual forma, la línea flexible que iba desde el manifold hasta el árbol también tiene su área de acceso. Se establecen de igual manera los mismos cálculos, se rediseña la línea de producción y se hace la conexión en el árbol. En este caso específico había una tolerancia para la conexión con respecto al conector en el árbol. Había que establecer una orientación específica. Se utilizó un giróscopo que se instaló dentro del cuello de ganso y este instrumento sirvió para llegar a la orientación específica con respecto al árbol de producción. Pueden ver, estos fueron las mediciones que se hicieron en la oficina para comprobar que se iba a conectar el mecanismo para utilizar este giróscopo. Segundo proyecto que vamos a hablar hoy es el proyecto proyecto MacDoc 2. El proyecto se desarrolla en el campo en el Golfo de México. Hay interacción de umbilicales y flexibles y la profundidad va de 4.100 pies a 7.060 pies. Este es un concepto del campo MacDoc. Tiene dos centros de producción, un centro de inyección de agua, otro centro de inyección de agua y la área de exportación. La descripción del campo MacDoc. El campo MacDoc, como ya mencioné, cuenta con dos centros de producción. Estas dos cuentan a su vez con dos líneas que van hacia la plataforma. Están los centros de inyección de agua. Uno, el sistema DC4 y el sistema DC5 de inyección de agua. A su vez, están las líneas de exportación que van conectadas a un sistema que lleva esto hacia la costa. Como pueden ver, a escala, este sería el campo donde se desarrolla la producción y la longitud de las líneas de exportación. Esta es una típica, dado la profundidad y dada la profundidad y la precisión con la cual se requería hacer para este proyecto, quería mostrar la típica instrumentación que se lleva dentro de la embarcación. Como pueden ver, un proyecto de esta gran envergadura requiere de una gran cantidad de sensores. Este es el típico diagrama de movilización para una embarcación que está envuelta dentro del proyecto de MacDoc. Para el proyecto de MacDoc se estableció también que debido a la profundidad de los yacimientos, se requería hacer un sistema de arreglo de posición acústica de base larga. Se requirieron un arreglo de 57 transpondedores, 29 de lo que se conoce como arreglo completo. Este arreglo completo es un arreglo que tiene fundamento que los transpondedores van a estar alrededor del centro de producción. Y arreglos escasos, los arreglos escasos son transpondedores que se ubican de manera estratégica en lugares dentro del campo para así permitir por lo menos obtener 3 rangos y obtener una solución de posicionamiento de diferentes áreas del proyecto. Los arreglos completos tienen una redundancia de hasta 5 o 6 rangos para establecer la posición. Este es típicamente un arreglo de una posición de un transpondedor con su boya de levantamiento, ancla y el transpondedor adentro. En esta quería mostrarles, por ejemplo, cómo están hechos los diferentes arreglos. En un arreglo completo pueden ver cómo está distribuida la geometría
de los transpondedores alrededor del centro de producción. Esto permite, basado en esta geometría, que las posiciones dentro del centro de producción sean establecidas de una manera más precisa y con más redundancia. Como la tolerancia en las otras áreas del campo no requerían ser tan altas, se estableció que se podía utilizar sistemas escasos, es decir, ubicar transpondedores en posiciones estratégicas y por lo menos establecer 2 o 3 rangos para definir la posición. En este proyecto se hizo la instalación de 5 umbilicales y como pueden ver, de igual forma se establecen los lugares de la ubicación del exceso del umbilical y se hace la instalación del umbilical de igual forma como se mencionó en el proyecto A7. De igual forma se define la ubicación de la estructura con un delineamiento de boyas y la dirección con un giróscopo instalado en el robot. De igual forma, se requiere establecer las marcas cada 10 metros en el umbilical para definir la longitud y saber dónde y cuánto se ha instalado, dónde estamos y cuánto se ha instalado en el umbilical. Quería ubicar aquí, mostrarles, por ejemplo, este proyecto está actualmente siendo desarrollado, solamente se ha instalado el umbilical a U5 y como pueden ver, quería mostrarles aquí cuál era la ruta de diseño, la azul, y la ruta roja es la ruta instalada. Como pueden ver, hubo una modificación con respecto a la distancia. A medida que estaban llegando hacia el centro de producción, se dieron cuenta que todavía existía un exceso y se hizo otra ubicación de exceso para llegar a la localización deseada. Finalmente, para conectar los sistemas a la plataforma, el ROV ubica el final de la línea, establece una conexión con las embarcaciones, estas comienzan a levantarlo y hacen una conexión. La plataforma baja una línea, se hace la conexión submarina y la plataforma recoge la línea. Bueno, hasta ahí está la presentación. Quería mostrarle, cada vez que se realiza un proyecto en el Golfo de México, las compañías ponen unos flyers con una información de curiosidades que me pareció interesante y les quería mostrar, por ejemplo, un par de ejemplos. Quizá en el proyecto Stones en el Golfo de México establecieron que se requerían 6 Empire State Buildings para llegar a la profundidad donde se hicieron donde se hizo este proyecto, en una profundidad de 2.900 metros. El proyecto Jack-St. Malo, por ejemplo, toda la tubería instalada cruzaría Italia de costa a costa y la producción que va a tener este yacimiento podría llevar un vehículo a Marte y regresar con todo lo que se produce en un día. Bueno, finalmente también, dado que nosotros trabajamos en unas profundidades bastante altas, nos conseguimos con bastante vida marina, inclusive vida marina que nunca se ha visto anteriormente. Quería tomarme el tiempo de mostrarle un par de videos que son bastante interesantes de cosas que nos han ocurrido en el campo para que lo disfruten. Aquí se está realizando una instalación de una línea de terminación. Como pueden ver está la línea de conexión y se está haciendo un video para establecer la posición y se consigue el robot con que una ballena está entorpeciendo el trabajo. Si se pueden imaginar el tamaño de una de esas estructuras y se ven pequeñas alrededor de esta criatura. Y son cosas típicamente que ocurren en el Golfo de México.
y bueno, se continúa trabajando. Otro ejemplo, se está estableciendo un delineamiento de boyas y también se ubicó, que pueden ver cómo estaba, más abajo se estaban delineando las boyas y se consiguieron con esta otra criatura. Son curiosidades de las mediciones hidrográficas dentro del Golfo de México. Bueno, muchas gracias y bueno, abrimos a las preguntas. Felicidades, ingeniero Rafael, por su excelente presentación. Todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel. Sin embargo, ya tenemos una pregunta de José Román Villalobos. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las propuestas en un futuro de las mediciones hidrográficas? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles serían las propuestas en un futuro de las mediciones hidrográficas? Bueno, el futuro de las mediciones hidrográficas está bastante, creo que mencioné un poco con respecto a las mediciones inerciales. Nos hemos dado cuenta de que se puede llegar a las precisiones requeridas con solamente un instrumento de medición inercial. Estos cada vez están mejorando su precisión, bueno, mejor dicho, son instrumentos muy precisos, pero siempre requieren de un sistema de referencia. Se están viendo que cada vez hay más, nos podemos alejar más del sistema de referencia y continuar con la precisión requerida para cada uno de los proyectos. Así que el futuro del posicionamiento como tal va a estar muy enlazado con las mediciones inerciales. Otro campo que quizás no vimos el día de hoy, que también va a estar, se va a ver mucho en el futuro, en las posiciones de mediciones hidrográficas en el futuro, es las mediciones LiDAR o láser. Si estas mediciones miden el rango de la luz a través del toque sobre las estructuras y se están creando mapas de puntos a una densidad increíble, y las precisiones de la medición entre punto y punto son milimétricas. Así que también se va a ver bastante este tipo de mediciones en el futuro. Por último, hay una tecnología también utilizando códigos QR y establecer posicionamiento basado en las distancias entre códigos QR dentro de una misma estructura. ¿Cómo te explico? Se ubican dos códigos QR en una estructura, se hace una medición de control dimensional para establecer con mucha exactitud la distancia entre dos de esos códigos QR, y a través de métodos fotogramétricos, cuando se está viendo el robot está viendo ambos códigos QR, puede establecer, basado en su propia posición, dónde están ubicadas las estructuras. Así que no, el campo de las mediciones hidrográficas definitivamente tiene bastante que esperar en el futuro. Ok. Bueno, aquí tenemos una segunda pregunta de Alexander González. Felicitaciones al ingeniero Ávila por su presentación y a los organizadores por brindarnos estas jornadas. ¿Cuáles serían las 3 habilidades más importantes que los profesionales de la geodesia deberían fortalecer para incursionar con éxito en el mundo de las mediciones hidrográficas costa afuera? Bueno, a mí me parece que las 3 cualidades que deberían desarrollar más, principalmente es tener bastante conocimiento en para el desarrollo de cálculos de mínimos cuadrados.
hay mucho, mucho que calcular con respecto al establecimiento de los campos y de los transpondedores. Una persona con alto conocimiento de ajuste de redes es bastante requerida. Uno podría pensar, o bueno, fue una de mis experiencias al llegar en esto, de que el ajuste de redes es algo solamente que se establece en tierra, pero definitivamente para mantener el posicionamiento en novena submarina hay mucho ajuste de estas redes para establecer este posicionamiento acústico. Ok. De segundo, me parece que establecer la interfase de los diferentes sensores. Tiene que ser una persona que tiene mucho conocimiento con respecto a cómo interactúan diferentes sensores de manera conjunta en tiempo real. Esta parte también es bastante, hay que tener bastante cuidado y sería algo muy importante que las personas deben tener conocimiento de cómo interactúan los diferentes sensores, cómo manejan las diferentes mediciones dentro de la embarcación para definir una sola posición, cómo interactúan todos estos sensores, qué información, qué datos se obtienen de cada uno de ellos y cómo producen una sola posición. Y yo diría que por último hay que ser bastante paciente. Ser una persona, una de las cualidades que se requiere también diría yo, de la paciencia, ya que todos este trabajo se hacen en embarcaciones y pasamos bastante tiempo en el mar, inclusive 6 semanas. O una persona que tenga la cualidad de que puede pasar bastante tiempo fuera de las actividades cotidianas que se pueden realizar. Cuando estás afuera no te das cuenta cuánto extrañas ir a comer en cualquier lado o caminar por tu vecindario. Sí. Vas a estar en las embarcaciones mucho tiempo. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Alexander González. ¿Qué otras consideraciones técnicas deberían tomarse en cuenta si las mediciones a realizarse en un área diferente al Golfo de México, por ejemplo, el Mar del Norte? Bueno, las características de las mediciones como tal son idénticas. El factor más importante dentro de las mediciones de costa afuera es la profundidad. La profundidad a la cual se va a realizar el proyecto va a definir qué tipo de técnica se va a utilizar para hacer el posicionamiento. Eso puede ser bien sea en el Golfo de México, Mar del Norte, el mar de China. Siempre la profundidad del proyecto es la que va a definir las especificaciones técnicas. Qué tipo de posicionamiento se va a utilizar, qué equipos se van a utilizar. Por ejemplo, qué tipo de visuales se van a utilizar. En el Golfo de México, no solamente hablando de la parte de la costa de Estados Unidos, pero en la parte de México, nos hemos dado cuenta de que la visibilidad es mucho menor en esos campos y tenemos que utilizar sistemas de acústicos visuales. No puede utilizar una cámara común como la que utilizamos nosotros, sino sistemas que emiten señales y producen imágenes a través de sonido. Entonces, definitivamente, volviendo al tema inicial, la profundidad es la que te va a decir qué tipo de técnicas hay que utilizar, bien sea en el Golfo de México o en el Mar del Norte. A medida de que los yacimientos se ubican de manera más profunda, hay que utilizar sistemas de base larga, mientras que en sistemas menos profundos se pueden utilizar sistemas de base corta. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Lorenzo de Gobella. Gracias por la presentación, colega. Mi pregunta es, ¿qué equipos ROV ha utilizado para USBL y qué marcas recomienda? Bueno, hay 3
tres equipos o tres marcas que son las más utilizadas en el mercado. Bueno, hay muchísimas, pero yo diría que las mejores o las que más hemos utilizado ha sido Kongsberg. El sistema de Kongsberg es un sistema bastante con mucha redundancia, que en la presentación demostré un sistema Sonardyne. El sistema Sonardyne tiene, como pudieron ver, creo que habían 6 elementos en el transceptor. El sistema Kongsberg cuenta con 50 o 100 elementos. O sea, hay mucha más redundancia en las mediciones. Pues el problema del sistema Kongsberg es que, dado la cantidad de elementos, el tamaño del transceptor es gigantesco. Entonces no lo puedes colocar en cualquier embarcación. Tiene sus ciertas aplicaciones. Está también el sistema, como mencioné, el sistema Solarline, donde el transceptor es más pequeño, tiene menos elementos, pero hemos visto que también es bastante efectivo. Y por último está el sistema GAPS de la IXBlue, una compañía francesa, inclusive más pequeño aún. Ese puede utilizar básicamente en cualquier tipo de embarcación y también es efectivo. Si tienes un proyecto a realizar con una embarcación bastante pequeña, sería la opción que yo más recomendaría. Perfecto. Bueno, en vista de que no tenemos más preguntas, vamos a proceder a compartir la pantalla. En nombre de todo el equipo del AAPG Luz Student Chapter y Sigma, quiero agradecer al ingeniero Rafael por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad. Por ende, queremos hacerle llegar el siguiente reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. De igual forma, en nombre de todo el equipo organizador, me gustaría agradecer a las personas que se conectaron en esta conferencia. Queremos que haya sido de provecho y agrado para todos. Los invito a formar parte de la próxima cita de las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021, que se realizará esta tarde a las 5 p.m. hora legal venezolana, titulada La Ingeniería Geodésica en Exploración Sísmica Terrestre, dictada por el ingeniero Excel Rodríguez, recordando que pueden conectarse con el mismo link que utilizaron hoy. En nuestras redes sociales podrán encontrar toda la información para que no se pierda ningún webinar. Esto ha sido todo, cuídense y nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias.